Muy buenos días, estimados estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio GUNI. Nuevamente contigo tu profesor Edgar Ortiz para traerte una clase más en el curso de razonamiento verbal. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como todos los que estamos desarrollando, dicho sea de paso. El día de hoy vamos a hablar de comprensión lectora, pero específicamente vamos a trabajar un tema denominado clasificación de los textos según la ubicación de la idea principal. O sea, cómo nosotros vamos a ubicar un texto según dónde, en qué posición, en qué lugar se encuentre la idea principal. Pero primero, nosotros debemos recordar qué es una idea principal. A ver, vamos, recordamos entonces. Habíamos dicho que la idea principal era el contenido más importante del texto. Imagínate que tienes un texto, lees todo y tú dices, profesor, de todo el texto que he leído, lo más importante es esto. Es esto la idea principal. Recuerda que hay ciertas características que te van a permitir identificar una idea principal, como por ejemplo, la idea principal, número 1, está expresado en forma de oración. Por lo tanto, debe tener verbo. Es una de las características importantes de la idea principal. Aparte de contener el verbo, debe dar a conocer lo más importante del tema que estoy tratando, ya que debe recordar que el tema era el asunto general, era el asunto global del cual yo hablaba en todo el texto. Entonces, esa idea principal debe desarrollar el contenido más importante de ese tema que estoy mencionando. Esto se da a través de una oración, ya sea afirmativa, ya sea negativa, pero una afirmación, ¿no? O una negación. O sea, utiliza oraciones enunciativas, ya, enunciativas. Debemos también recordar que la idea principal va a estar en cualquier parte del texto, o sea, al inicio, al centro, al final u otro tipo de ubicación que se le dé según la clasificación de la que vamos a estudiar hoy día. Entonces, sintetizamos. Idea principal es el contenido más importante del texto. ¿Ok? Es lo que se dice del tema. Debe tener verbo. Listo. Pero según la ubicación, o sea, donde se encuentre ese contenido más importante, va a recibir un nombre. Por ejemplo, se dice que cuando esta es una representación esquemática, es una gráfica de un texto. Imaginémonos todo esto en nuestro texto, ahí está nuestro texto, las líneas, no viene a ser pues lo que compone el texto, y yo he leído todo el texto y me he podido percatar que el contenido más importante se encuentra acá, en esta parte. Acá está el contenido más importante. Como tú ves acá, esto está donde está al inicio del texto. O sea, tú has leído todo el texto y dices, profesor, de todo este texto, el contenido más importante está acá, está al inicio. Muy bien. Si el contenido más importante del texto está al inicio, este texto se denomina analizante. ¿Por qué? Porque, repito, se denomina analizante cuando la idea principal está a un inicio. Y todo el resto del texto va a desprenderse de la idea más importante. O sea, todo esto que está acá, que viene a ser las ideas secundarias. Porque si bien es cierto, estimado alumno, la idea principal es el meollo, es el centro, es el quid del texto, pero un texto no se compone solo de la idea principal.
Si yo voy a hablar de la química, ¿no? Yo voy a dar de repente su concepto como contenido más importante, pero tengo que hablar de otros subtemas. Esos son ideas secundarias. Los subtemas vienen a ser componentes de un texto mayor, ¿ya? Por lo tanto, si estoy hablando de la química, ¿no? Que era el asunto general, y yo decir que es la ciencia que se ocupa del estudio de la materia, que es el contenido más importante de todo el texto, allí no acaba. Es cierto que la idea principal la he mencionado en un inicio, pero mi texto continúa. Puedo decir que el padre de la química es Antonio Lavoisier. Puedo decir que la alquimia es un antecedente de esta ciencia. E incluso puedo hablar de la clasificación, de que es orgánica e inorgánica su clasificación, y dentro de ella tiene otras características, otros aspectos. Puedo hablar de la importancia, pero todo ello viene de ser ideas secundarias. Estas ideas secundarias van a complementar a la idea principal, que es la que va a aparecer, como digo acá, al inicio del texto. Como tú ves, tengo un cono invertido, un triángulo, ¿no? Un triángulo donde la idea principal está al inicio y lo que se desarrolla vienen a ser las ideas secundarias. ¿Ok? Pero también yo puedo leer un texto y luego de leer yo detenidamente, minuciosamente, interpretando, comprendiendo de qué me está hablando este texto, yo puedo decir que la idea principal de todo este texto está en la parte final, acá. Acá está la idea principal, en la parte final, que está a manera de una conclusión. Ojo, cuando está al final, esto va a estar a manera de una conclusión. ¿Ya? A manera de una conclusión. Entonces, si la idea principal está al final, yo voy a comenzar un texto y se supone que estoy trabajando en esta parte del texto, estoy trabajando las ideas secundarias. Primero voy a mencionar ideas secundarias para luego recién mencionar la idea principal que va a estar acá, en la parte final, ¿ya? Entonces, si la idea principal está al final, a manera de conclusión, y antes están ideas secundarias, como es que yo voy a presentar al texto, voy a hablar características secundarias del texto, para la parte final recién guardarla acá como idea principal. En este caso, estos textos que presenten estas características se denomina texto sintetizante, como síntesis, como conclusión, su nombre mismo lo dice, sintetizante porque está al final. Si está al final, está a manera de conclusión, a manera de síntesis, ¿ya? Entonces, recuerda, estimado alumno, si tú lees un texto y ves que la parte más importante de ese texto se encuentra al inicio, ese texto se denomina analizante, según la ubicación de la idea principal. Pero si tú ves que lo más importante de ese texto está en la parte final, entonces el texto se denomina sintetizante. Va a comenzar todo lo secundario para llegar al meollo de este texto, que es la idea principal. Bien, aquí en los esquemas, ¿no? En los gráficos, tú podrás ver mejor para poder entender el tema que estamos tratando. Ok, bien, seguimos. Ahora, el tercer tipo de texto, según la ubicación de la idea principal, se denomina alternante. ¿Qué quiere decir alternante? Su nombre mismo lo dice, profesor. Es aquella que alterna. Y
si tú lees el texto, imagínate este es el esquema gráfico del texto, tú vas a encontrar la lectura y te vas a percatar, como está acá, está graficado de negrita acá, que la idea principal se encuentra en la parte central. O sea, quiere decir que antes tú has utilizado ideas secundarias, para luego de hacer una presentación con ideas secundarias, llegar a la parte céntrica como elemento principal, la idea principal, pero luego tú quieres continuar ampliando tu texto y vas a seguir con las ideas secundarias. O sea, esto sería así, la idea principal está al centro, precedido de ideas secundarias, y luego de esta idea principal continúas con otras ideas secundarias. Cuando la idea principal se encuentra al centro, a esto se le denomina texto alternante. ¿Ok? Alternante, idea principal al centro. Ideas secundarias a manera de presentación, ideas secundarias que se desprenden de lo principal que está al centro. ¿Ok? Bien, estimados estudiantes, tú lo podrás, te repito, ver acá en la gráfica. Lo negrito es la idea principal, antes y después ideas secundarias para poder ampliar el texto. Porque un texto, lógicamente, no se va a componer solo de la idea principal. Tengo que ampliar detalles, ¿no? Y eso lo hago gracias a las ideas secundarias. Siguiente texto. Número 4, clasificación número 4. Los textos encuadrados. ¿Cuándo se dice que un texto es encuadrado? Cuando tú miren el esquema acá, el esquema, la representación gráfica, cuando tú vas a leer un texto y vas a encontrar que al inicio se encuentra la idea principal acá, al inicio, aquí está. La idea principal se encuentra al inicio. Sigue leyendo y lo que continúa, como tú observas acá, son ideas secundarias. O sea, todo esto que está acá sería ideas secundarias que van a desprenderse de la idea principal, que es el kit de este texto. Sin embargo, tú sigues leyendo y te vas a dar cuenta que en la parte final, acá mira, en la parte final también te va a dar a conocer lo más importante de todo el texto. Esto lo va a hacer a través de un contenido que en el fondo tenga el mismo valor, el mismo peso en importancia que está al principio, quizás con diferentes palabras, pero en el fondo es lo mismo. Por lo tanto, de todo este texto, la idea principal lo vas a encontrar al inicio y lo vas a encontrar al final. Por eso es que algunos le llaman textos analizante, sintetizante. Nosotros le estamos llamando texto encuadrado. Entonces, repetimos, se le llama encuadrado cuando la idea principal está al inicio y al final, como ves el esquema. ¿Ok? Vamos, 4 tipos de textos: analizante, sintetizante, alternante y encuadrado. Pasamos con el 5.º tipo de texto, y esta vez me refiero al texto paralelo. Estimado estudiante, en el texto paralelo tú no vas a encontrar la idea principal en un determinado lugar, al inicio, al centro, al final, no. Sino que todo el contenido que tú estás desarrollando se constituye como idea principal, ya que una no es más importante que la otra, sino que es complemento, cada una de ellas se entrelazan, ¿no? Entonces, a eso se refiere el texto paralelo. Vamos a concluir entonces la explicación teórica del tema del día de hoy.
Recuerda, ¿cuál es el tema, estimado estudiante? Clasificación del texto según la ubicación de la idea principal. Y como tú lo has visto a través de estos esquemas gráficos que te he presentado, cuando la idea principal está al inicio, se denomina analizante. Si la idea principal está al final, se denomina sintetizante. Si la idea principal la encuentras al centro, precedida, ¿no?, de ideas secundarias, y luego siguen las ideas secundarias para ampliar el texto, se denomina alternante. Pero si la idea principal está al inicio y al final y al centro de las ideas secundarias, se denomina analizante sintetizante, o se le denomina, como nosotros le hemos llamado el día de hoy, texto encuadrado. ¿Ok? Encuadrado. Y por último, los textos paralelos, donde recuerda, una no es más importante que la otra. Todas tienen el mismo valor en el texto, por lo tanto, todo el contenido se constituye como la idea principal. Bien, estimado estudiante, vamos a continuar, pero en esta ocasión vamos a desarrollar la parte práctica. Como siempre, yo te explico la teoría a través de este video que tú en tu casita estás observando cómodamente, pero también tienes a la mano ya tu separata de la práctica. Te he enviado una separata con muchos ejercicios para que tú practiques y puedas identificar en cada uno de ellos cuál es la idea principal. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Leer concentrado. Recuerda que un elemento básico para la lectura es la concentración. Tú vas a leer el texto concentradamente y vas a ir analizando parte por parte del texto, de esta estructura que se llama texto. Vas a ir comprendiendo y luego vas a ir jerarquizando ideas. Y vas a llegar a la conclusión, profesor, esto es lo más importante del texto. Entonces, tú vas a decir, profesor, esta es la idea. Fíjate, está al inicio, analizante. Está al final, sintetizante. Está al centro, alternante. Arriba y abajo, inicio y final, encuadrado. Profesor, todo es importante para leer. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar entonces con la lectura del texto que tú tienes allí a mano. Comenzamos. Ejercicios. Determine qué tipo de texto es según la ubicación de la idea principal los siguientes. Texto número 1. Dice así. Con frecuencia, los personajes de cómic son el reflejo fiel de nuestra sociedad. Punto. Ya está. Vamos a ir entendiendo. Al decir con frecuencia, quiere decir que constantemente, continuamente, los personajes que participan en el cómic. Bueno, entonces imagínate muchos personajes del cómic. Dice que ellos van a ser el reflejo de las personas que viven en esta sociedad. O sea, vas a encontrar personajes muy olvidadizos, personajes muy inteligentes, personajes muy curiosos, y cada uno de ellos representa un prototipo del ser humano en esta sociedad. ¿Ok? Voy comprendiendo, sigo. Y su éxito se debe en gran parte a que el público se reconoce en ellos. Ah, ya. Porque estos personajes son muy exitosos. Porque, por ejemplo, hay un personaje que representa a la persona emprendedora, ¿no? Entonces muchos de nosotros seres humanos decimos, ah, yo me identifico con este personaje. Hay un personaje de repente muy trabajador, entonces decimos, yo me identifico con este personaje. ¿Te das cuenta? De allí es el éxito de este personaje. Bien, seguimos. Así, Mafalda es la chica reflexiva, que mira con ojos críticos un mundo que no acepta ni comprende.
Ahí está. Me está hablando de un ejemplo de personaje. Primero me decía de los personajes, de los cómics, de manera general, era el reflejo de una sociedad. Luego me decía que estos personajes obtienen éxito porque nosotros nos vemos reflejados en ellos. Y luego vienen los ejemplos. Entonces, profesor, me vino un ejemplo. Quiere decir que antes me decía lo más importante, porque un ejemplo no puede ser idea principal. ¿Ya? Recuerda, un ejemplo no forma parte de ser una idea principal. Entonces, me habló de un personaje llamado Mafalda, que es un personaje muy reflexiva. Es un tipo de personaje, ¿ya? Luego continúo leyendo y dice, y Carlitos, ¿no? Y Carlitos no es otra cosa que el perdedor. Ah, ya, profesor. Ya entendí. En esta sociedad hay muchos personajes, ¿no? Uno de ellos es Mafalda, que es una persona reflexiva, y Carlito, que es un perdedor, ¿no? Entonces, los cómics representan a las diversas facetas de personajes que hay en esta sociedad. Ya, seguimos. El personaje superado por una sociedad dura, o sea, Carlitos, y competitiva que la aplasta. Muy bien, ahora te pregunta, ¿qué tipo de texto es? Muy sencillo, recuerda acá, mira. Te habla de Mafalda y Carlito, esos son ejemplos. No pueden ser ideas principales. Te comienza el texto diciendo, los personajes de cómic son el fiel reflejo de nuestra sociedad. Y luego te dice, y su éxito se debe en gran parte a que el público se reconoce en ellos. Quiere decir que tú tienes que discernir si la idea principal está al inicio, ¿no? En la primera oración o está en la segunda oración. Compara, observa, los personajes de cómic son el reflejo de nuestra sociedad. Y su éxito, o sea, eso se deriva de la primera idea. En conclusión, la idea más importante sería la siguiente. Subraya, encierra o resalta en tu texto, estimado alumno. ¿Cuál sería la idea más importante? Con frecuencia, los personajes de cómic son el fiel reflejo de nuestra sociedad. Muy bien. Ahora yo te pregunto, ¿dónde está la idea principal? Ah, profesor, está al inicio. Es que la mayoría de los textos siempre las ideas principales las presentan al inicio. No todos, lógicamente, la gran mayoría. Entonces, si la idea principal está al inicio, estamos hablando que el texto número 1 es un texto analizante. Bien, pasamos a analizar el texto número 2, que dice así. Texto 2. Indudablemente, nadie puede cortar por la mitad a una persona sin dañarla seriamente. Por lo tanto, en algún lado debe estar el truco. Allá, vamos a entender. Ustedes habrán visto estos, ¿no? Estos números de magia, ¿ya? Donde hay personas que son cortadas por la mitad, ¿verdad? Y luego los vuelven a unir. Habrán visto, ¿no? Percepción visual, ¿sí o no? Pero indudablemente dice el texto que a nadie lo pueden cortar por la mitad. O sea, me cortan a mí por la mitad y luego me unen y no he sangrado, no me ha pasado nada. Sería ilógico, ya es lo que dice el texto. En efecto, los magos basan su arte tanto en estrategias psicológicas que ejercen sobre los espectadores, como cuáles, como la distracción, la sugestión, la imitación, ocultamiento, como en rápidos juegos de manos. Para los trucos más difíciles, los ilusionistas emplean diversos instrumentos y máquinas, además de sus manos. Cajas con doble fondo, hilos invisibles, puertas ocultas,
mecanismos muy sofisticados, ¿no? Que por supuesto nunca revelan a nadie, ese es un secreto propio de ellos, nunca lo comparten. Todo ello forma parte del equipaje de cualquier mago notable. Ah, ya está, profesor. Ya he leído el texto y me dice que, ¿verdad? Pues nadie puede cortar a una persona por la mitad y que no le pase nada. Y efectivamente que el truco de estos magos, que es quienes hacen estos números, ¿no? Los ilusionistas, basan su arte tanto en estrategias psicológicas como en rápido juego de las manos. Y luego te comienza a hablar que para los trucos difíciles utilizan etcétera, 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 etcétera. Profesor, yo me he dado cuenta que lo que comienza es una idea secundaria, como para presentarme el tema. ¿Y cuál es la idea secundaria, profesor? Cuando dice que indudablemente nadie puede cortar a una persona en dos y volverla a unir como si no hubiese pasado nada. Esa es una idea secundaria para llegar a lo más importante, que dice que los magos, ¿no?, basan su arte tanto en las estrategias psicológicas que ejercen sobre el público espectador, ¿ya?, como también en el juego rápido de las manos. Y luego me comienza a explicar de lo que he dicho esto, ¿no? En conclusión, profesor, la idea principal vendría a ser esta. Anoten, chicos. Los magos basan su arte tanto en estrategias psicológicas que ejercen sobre los espectadores, ¿no?, distracción, sugestión, imitación, ocultamiento, como en rápido juego de manos. En conclusión, lo más importante del texto está al centro, porque primero he presentado un caso que nadie puede partir de una persona en dos sin que pase nada. Esta es una idea secundaria para llegar a lo más importante, donde dice que ellos basan su arte en su talento, en su parte psicológica que ejercen sobre los espectadores, y también el rápido juego de manos. Y luego dice cómo está agenciado el mago para poder causar este efecto que él busca. Por lo tanto, la idea principal está al centro. Y si la idea principal está al centro, estamos hablando que esto es un texto alternante. Idea principal al centro, ideas secundarias inician, ideas secundarias terminan el texto. Bien, vamos a pasar al texto 3. ¿Qué dice el texto 3? Cualquier persona puede enviar cualquier clase de mensaje a otra mediante la Internet, tanto para asuntos de negocios como de educación o de formación o simplemente por diversión. A ver, vamos a analizar. Esta parte del texto dice en conclusión que cualquier persona puede enviarle un mensaje a otra a través de Internet, ya sea por distintos motivos, educación, diversión, negocio, etcétera. Pero en conclusión, cualquier persona puede enviar un mensaje a otra, ojo, cualquiera, a través de Internet. Listo. Los estudiantes de todo el mundo se pueden enviar mensajes. Es un ejemplo. Ese es otro tipo de personas. Los presidiarios pueden entablar animadas conversaciones con amigos con los que nunca se podrían reunir. Es otro caso. A ver, los estudiantes que están utilizando Internet, ¿esa idea dónde está? Al inicio. Los presidiarios que están usando para comunicarse con amigos que nunca podrían ver, Internet. ¿Y dónde está esa idea principal? Al inicio. Ah, profesor, ya vi. Entonces, quiere decir que de esta idea principal se están derivando ideas secundarias. Una de ellas es los estudiantes y otro es los presos. ¿Está bien? Los presidiarios. Seguimos. Corresponsales que podrían sentirse incómodos cuando charlando cara a cara olvidan los vínculos a través de la red. Ah,
O sea, los corresponsales también pueden tener un diálogo, una conversación con otras personas que no están en este lugar. A través de internet, claro, también se puede. Y luego, ¿qué dice? En resumen, la comunicación mediante la internet está al alcance de cualquier persona. Profesor, a ver, un momento, profesor. Me dice al final, en resumen, o sea, en conclusión, profesor, en conclusión, dice que la internet está al alcance de cualquier persona. O sea, cualquier persona puede comunicarse con otra a través del internet. Eso está en la parte final. Pero si usted se da cuenta, mire lo que dice la parte inicial. Cualquier persona puede enviar cualquier mensaje a otro a través del internet. Profesor, es lo mismo. La idea principal que está al inicio es lo mismo que está al final. Por lo tanto, en ese texto, la idea principal es lo mismo al inicio como al final. Y lo que está al centro son ideas secundarias. En conclusión, profesor, yo estoy hablando de un texto encuadrado. Porque el encuadrado dice que la idea principal debe estar al inicio o también al final. Y también al final. ¿Ok? Listo. Vamos a ver acá un texto que sigue acá, que dice, los reptiles no son capaces de regular su temperatura corporal. A ver, ¿de quién me está hablando? De los reptiles. Me dicen que ellos no pueden regular su temperatura corporal. Siguiente punto. La mayoría de los reptiles nacen de huevos con cáscaras que la madre deposita sobre los terrenos. A ver, profesor, vamos a ver. Aquí ambas oraciones me hablan de los reptiles. La diferencia es que la primera me dice que no son capaces de regular su temperatura corporal y la siguiente me dice que nacen de huevos con cáscaras. Me hablan de los reptiles, pero me hablan de dos aspectos diferentes. Bueno, continúo. Respiran a través de los pulmones. ¿Quiénes van a respirar a través de los pulmones? Los reptiles, profesor. ¿Te das cuenta? Los reptiles. ¿Ya? Sigo. Poseen una piel dura, seca y escamosa, única en el reino animal. Profesor, ¿de quién me está hablando? Me está hablando de los reptiles. Ah, profesor, si bien es cierto, todo el texto me habla de los reptiles, pero cada una de estas oraciones me hablan de características diferentes de los reptiles. Por ejemplo, profesor, la primera me dice su temperatura corporal. La segunda me dice que nacen a través de huevos. Son cosas distintas y ambas tienen importancia. La tercera me dice que respiran a través de los pulmones, cosa distinta que también es importante. Y por último me habla de la piel dura y escamosa, ¿no? Que también es importante. Profesor, entonces, todas estas oraciones tienen el mismo valor, la misma importancia. Y usted dijo, cuando todas las partes del texto son importantes, quiere decir que no hay una idea principal más que la otra. Todas son ideas principales. Por lo tanto, en estos momentos yo estoy hablando de un texto paralelo, ¿ok? Un texto paralelo. Luego, tú vas a encontrar, estimados alumnos, aquí en la separata, otros ejemplos que también me va a hablar acerca de los textos. Por ejemplo, acá hay uno, miren. Si no existieran las drogas, disminuirían las muertes y también las vidas echadas a perder definitivamente. Allá, si no existieran las drogas, van a disminuir las muertes y las vidas echarse a perder por culpa de las drogas. O sea, las drogas vienen a ser las causantes de las muertes. Eso es lo que dice. Bueno, en parte, no en todas, pero en parte. ¿Ya? Seguimos. Además, la sociedad se libraría de innumerables crímenes que cometen los adictos por comprar mercancía. O sea, de repente este drogadicto quiere comprar la droga, no tiene, asalta y mata. Listo, por obtener dinero.
También terminaría el drama de las familias de los adictos, que son las primeras víctimas del flagelo. Claro, tienes un familiar que es drogadicto, sufre la familia, ¿verdad? Entonces, también me habla este tema. Así pues, es una enfermedad, es una necesidad imperiosa desterrar el consumo de drogas de la sociedad. Profesor, ya entendí el texto. La parte más importante de este texto está al final, donde dice, así pues, es importante erradicar el consumo de drogas. Pero ¿por qué es importante? Eso está al final, ¿ah? ¿Por qué es importante erradicar el consumo de drogas? ¿Por qué? Ahí está la parte principal que está al final. Por todas las razones que me ha expuesto antes. Porque la droga causa mucha muerte. Porque el drogadicto, por querer consumir la droga, tiene que robar hasta matar. Y porque los familiares también sufren. Por estos tres motivos antes mencionados, es importante erradicar, ¿no?, el consumo de droga. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué tipo de texto estamos hablando? Estamos hablando de un texto sintetizante. Bien, estimado alumno del segundo año de secundaria, el día de hoy hemos desarrollado un tema muy importante y te pido por favor que continúes con la resolución de los otros ejercicios, ¿ya? Eso te permitirá a ti demostrar que has aprendido el tema. Bueno, conmigo, tu profesor Edgar Ortiz, será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, cuídate, chao.